Bueno, los vegetales perennes no son muy productivos, a veces de hecho no producen nada. Si reemplazas tu cebolla de Roscoff por cebolla rocambole, si reemplazas tu puerro azul de Soles por puerro de viña, te garantizo que te vas a decepcionar, decepcionado. Luego es lo mismo con las coles, es lo mismo con el brócoli, es lo mismo con los frijoles. Y si quieres tomates, pepinos o calabacines, ni siquiera existen como vegetales perennes. Bueno, después hay algunos que sí producen, como la alcachofa o el ruibarbo, pero bueno, eso ya son cosas que ya conocemos. Solo les pusimos la etiqueta de vegetales perennes para que se vendan mejor. Y bueno, para todos esos nuevos vegetales perennes que no conocemos, si no los conocemos es por una razón, o no producen nada o no saben bien. Así que los vegetales perennes no valen la pena. Vamos, nuevo episodio de mi serie Truc Null y les voy a decir por qué no lo hice antes este. Así que muchas gracias a ti, Black Olson, por tu comentario tan interesante que me dan ganas de responder, que expresa en voz alta lo que algunos piensan en silencio. Hoy vamos a hablar de todas las ideas preconcebidas que hay sobre las verduras perennes, porque hay bastantes, y sobre todo vamos a ver las mejores maneras de integrarlas en el jardín, de usarlas. Y bueno, espero que al final del video algunos de ustedes las encuentren menos malas. Bueno, tal vez excepto tú, Black Olson, porque tú sí que parece que de verdad no te gustan para nada. Bueno, ahora es cierto que hay algunas verduras perennes que quizá no son tan buenas o que producen menos. Pero bueno, si la idea es meter todas las verduras perennes en el mismo saco, excepto las que son interesantes, para decir que no valen la pena, bueno, lo siento, pero eso no se vale. Y por eso pues hago un video. Bueno, entonces por otro lado, como hay tantas cosas interesantes en los comentarios, pues la alcachofa, el ruibarbo, son cosas que ya conocemos. Solo les agregamos la etiqueta de verduras perennes. En resumen, quieres decir que aprovechamos un lado de marketing, que nos subimos a una moda para que sea más vendible. Entonces, voy a darte más argumentos. Hablas de la alcachofa, del ruibarbo, ya los conocemos, pero sí, también la batata la conocemos. Y aún mejor, la papa la conocemos. Todo el mundo cultiva papa. Y bueno, ahí también le agrego la etiqueta de verduras perennes, pero eso no es una novedad. La papa es una verdura perenne. De hecho, tal vez hay algo que no está necesariamente claro sobre qué es una verdura perenne. Es un concepto tan amplio, hay muchas cosas. Una verdura perenne o una planta perenne en general no es una planta anual para la cual estamos obligados a volver a sembrar cada año. Son plantas que van a tener una vida de más de un año, que van a sobrevivir al invierno y que no vamos a necesitar volver a sembrar en primavera. Entonces algunas plantas como la alcachofa y el ruibarbo se quedan enteras y vuelven a crecer solas. Y para otras plantas, como todas las que producen tubérculos, de todas formas estamos obligados a arrancarlas una vez al año para consumir los tubérculos. Y luego, una parte de esos tubérculos los vamos a guardar para volver a plantarlos. Entonces, no es porque tengamos que cosecharlos cada año y volver a plantarlos que no sean vegetales perennes. La diferencia realmente está en la siembra en comparación con la replantación de un tubérculo. Entonces, no es una nueva categoría que acabamos de inventar, son vegetales que conocemos y que cultivamos desde siempre. Así que no es porque sea una nueva moda que yo especializo mi vivero en vegetales perennes porque estoy convencido de que realmente vale la pena separar esto en nuestra mente. Al menos las plantas en diferentes categorías y especialmente en la categoría de planta anual y planta perenne. Y que para las plantas perennes, los vegetales perennes, realmente es más fácil obtener producción en comparación con las plantas que tenemos que sacar de semilla. Hay un pequeño juego que me gusta hacer a menudo, se los voy a hacer a ustedes ahí detrás de la cámara. ¿Cuántas veces han hecho siembras de cualquier tipo de planta y cuántas veces les han fallado esas siembras? Y junto a eso, ¿cuántas veces han plantado un tubérculo de papa o de cualquier otra cosa y cuántas veces han fallado al plantar un tubérculo? En general hemos fallado muchas siembras, no sabemos cuántos, pero con los tubérculos eso no falla. Y por eso para mí los vegetales perennes realmente facilitan mucho producir cosas. Entonces, para concluir esta primera parte, tenemos algunos vegetales perennes como el camote, la papa o en otros países el taro, el ñame, que son súper productivos, que son muy buenos, que incluso son una base de la alimentación de la humanidad. Así que decir que los vegetales perennes no son buenos y que no producen, pues no es cierto. Bueno, pero sí estoy de acuerdo en que los vegetales perennes no lo reemplazan todo. Si quieren jitomate, si quieren pepino, calabazas, calabacitas, cosas así. No, eso no existe como vegetal perenne. Pero un detalle que no hay que olvidar es que la idea no es en absoluto, nunca ha sido reemplazar todas nuestras verduras por vegetales perennes y decir, dejen de hacer huertos anuales, hagan vegetales perennes y eso es lo bueno. No, no, el vegetal perenne va a complementar el jardín, pero no vamos a dejar de lado el jitomate o la calabacita, yo no pasaría un año sin jitomate. Bueno, los vegetales perennes tenemos el tomate de árbol, el pepino dulce, tomatillo, que no necesariamente son perennes en nuestro clima, pero bueno, jamás en la vida esas plantas van a reemplazar un jitomate, ni siquiera saben a jitomate. Entonces, en resumen, los vegetales perennes son una categoría enorme de plantas, hay muchísimas plantas ahí, pero jamás en la vida los vegetales perennes van a reemplazar todos nuestros vegetales anuales, no es esa la idea. Bueno, en cuanto a la productividad, ahora al principio les decía que la cebolla rocambole, el puerro de viña, las coles, los frijoles perennes no son tan productivos como su versión anual clásica en la huerta. Bueno, obviamente sobre eso les voy a decir, depende, siempre depende, incluso va más allá. Pero creo que comparar la productividad de la versión
perenne con la versión anual, en realidad no es así como hay que verlo. Y vamos a ver algunos casos concretos para entenderlo un poco mejor. Vamos a empezar con los frijoles. Tenemos el frijol Orteil de Preseur, que es un frijol perenne que produce semillas enormes y que si el clima le conviene, vuelve a brotar de su raíz cada año. Bueno, por otro lado, es cierto que este frijol no es necesariamente tan productivo como otros frijoles, o al menos no en el primer año. Y pues si lo que te gusta es el ejote, entonces elige el ejote, porque el frijol perenne es necesariamente menos interesante. Pero por otro lado se puede ver de otra manera, es decir, vas a hacer tu huerto clásico, sembrar tus ejotes o tus frijoles de enrame, lo que tú quieras. Y luego al lado tienes bordes, tienes arbustos, tienes frutales. Y en esas zonas tal vez haya un pequeño espacio para plantar un frijol perenne que va a volver a salir cada año y casi sin que tengas que hacer nada. Tal vez haya que deservar un poco de vez en cuando, 1 o 2 veces al año, para asegurarte de que tu frijol crezca bien. Pero aparte de eso no tienes nada más que hacer más que ir a cosechar. Y eso será solo un extra en comparación con el frijol que cultivas de manera normal. El perenne no va a reemplazar al anual otra vez. Solo será una producción extra sin que haya nada o casi nada más que hacer. Igual con las coles, en el huerto vas a seguir cultivando tus coles cabú, tus coles de 2000 milán, esas coles grandes que hacen cabezas grandes, que una vez que se cosechan pues se acabó, solo hay una vez al año si logras que salgan bien. Y junto a eso, pues tienes coles perennes como esa de ahí que van a crecer todo el tiempo en las frutales, en los arbustos. Tienes zonas donde hay coles perennes que crecen todo el tiempo. Y luego, el día que tengas ganas de comer una col, ya no hay coles cabu o fallaste tus siembras, pues eso, puedes casi todo el año ir a recolectar hojas de vez en cuando y cocinarlas como quieras, pero está disponible todo el tiempo. Y otra vez, casi sin que tengas que hacer nada. Lo mismo para las cebollas, los puerros. Por un lado vas a tener tus cultivos clásicos que haces a partir de bulbos, seguimos con lo perenne, o a partir de semillas, si logras que germinen, pero eso no siempre es tan fácil. Pero por otro lado, tienes tus puerros, tus cebollas, tus ajos perennes que están ya sea en frutales, en arbustos o en zonas, en macizos realmente dedicados a eso. Y en esas zonas vas a tener producciones que serán menos abundantes, pero serán regulares y estarán garantizadas, estables todo el año. Y entonces, y seguramente esa es la parte más importante, primero, no le quitamos espacio a las anuales y además tenemos partes dedicadas para las perennes. Y que no son necesariamente partes dedicadas solo a las hortalizas perennes, sino a las plantas perennes, macizos de flores, arbustos, frutales, y es en esas zonas donde vamos a integrar las hortalizas perennes y que, una vez que estén bien establecidos, serán producciones que quizá no sean las más importantes, pero al menos serán producciones garantizadas. Ahora, hay otra forma de cultivar las hortalizas perennes, y esa la verdad me parece muy interesante. Esta técnica la vamos a practicar con el puerro perpetuo, que es un puerro un poco más interesante, un poco más grande que el puerro de viña, para el ajo y los finks que vamos a cultivar como si fueran puerro, porque botánicamente sigue siendo un puerro y en cuanto al tamaño es tan grande como un puerro clásico. Y esto también lo vamos a hacer con la cebolla patata, que también es una cebolla perenne, pero que va a producir bulbos más grandes que la cebolla rocambole. Y porque en las verduras perennes, igual que en las huertas anuales, para cada verdura va a haber varias variedades diferentes. Y ya que estamos, vamos a elegir las que sean más interesantes, las más productivas. Entonces la técnica va a ser, como les decía, tener zonas dedicadas como para la cebolla rocambole, la cebolla patata. Se van a multiplicar, se van a replantar solos, van a formar matas donde estarán muy densos y cuando es denso obviamente no son muy grandes, pero es una reserva. Y de vez en cuando van a ir a esa reserva donde están unos sobre otros y por eso no son muy grandes, los van a arrancar, separarlos unos de otros y plantarlos en una zona de huerto clásica, es decir, una zona que ha sido descompactada, nutrida con composta, los plantas como plantarías bulbos comprados, bien separados unos de otros, bien espaciados entre sí. Y al final del cultivo van a tener bulbos, van a tener tallos en sus puerros que son mucho más grandes que cuando crecían unos sobre otros y ahí los van a cosechar para consumirlos así. Si los dejan enteros, se van a volver a dividir, a hacerse pequeños otra vez. Pero haciendo un ciclo como lo haríamos con una planta anual, pues logramos tener producciones que son bastante interesantes. Entonces aquí, en este caso, se cultiva como plantas anuales, excepto que no necesitamos pasar por la siembra, no necesitamos comprar bulbitos, solo tenemos nuestras matas donde crecen unos sobre otros, donde tenemos una reserva garantizada de material para luego cultivarlos de manera anual y así obtener producciones interesantes. Eso se llama autonomía y es muy productivo de esta manera. Entonces ahora otro interés de las verduras perennes va a ser pues el descubrimiento de muchas cosas nuevas, nuevas variedades, nuevos tipos de plantas que no se encuentran para nada en los huertos anuales, como los cron de Japón, las ocas de Perú, la glicina tuberosa, el ñame de cabra, la china, la pera de tierra o algunos vegetales antiguos olvidados como el topinambur o el perifollo. Entonces van a ser descubrimientos que pueden ser interesantes tanto en la manera de cultivarlos como a nivel culinario. No siempre son éxitos en ciertos climas, en ciertos contextos, tipo de suelo o lo que sea. Algunas van a crecer mejor que otras, así que hagan sus elecciones en función de lo que ya funciona en su zona.
Algunas plantas crecen también, como el topinambur, que podrían volverse invasoras, así que tengan cuidado, pero de todas formas hay muchas maneras de manejarlas y usarlas, así que puede seguir siendo interesante. Y en cuanto al sabor, pues es muy variado. Algunas, de eso hablaremos más adelante en el video, pueden ser un poco más difíciles de digerir, sobre todo porque no estamos acostumbrados a comerlas. Bueno, hablaremos de eso en la parte culinaria. Ya hablando del lado del cultivo, como decía, ¿no? Algunas, como los topinambures, pueden ser invasoras y pues ahí también les reservamos una zona, pueden ser arbustos, pueden ser setos en los bordes. Entonces algunos me han dicho en los comentarios, sí, depende del tamaño de jardín que tengamos. Si tienes un jardín muy pequeño y solo tienes espacio para huertos anuales, pues lo siento, sí, la pregunta ni siquiera se plantea. Pero si tienes un poco de espacio y tienes zonas un poco silvestres, integra ahí verduras perennes como el topinambur, como las liantias, como plantas trepadoras, como la glicina tuberosa, y luego déjalas que se las arreglen solas. Y otra vez, una vez que ya está instalado, no hay nada más que hacer que durante todo el invierno, cuando quieras, ir a cosechar un poco para poder comer o agregarlo al resto de la alimentación. Eso es para las plantas que pueden ser un poco imponentes, como los topinambures y compañía. Luego para otras que son un poco menos imponentes, como bueno, tenemos el topinambur enano negro, tenemos la oca del Perú, los cron del Japón. Son plantas que, bueno, no van a superar los 30, 40, 50 centímetros de altura y se pueden integrar perfectamente entre las plantas de huerto clásicas. Como son cultivos que vamos a tener que arrancar, al menos para los tubérculos, son cultivos que vamos a tener que arrancar al final del año. Así que se pueden integrar perfectamente verduras perennes entre verduras anuales. Y de hecho yo a menudo hago lo contrario, tengo mis cultivos de verduras perennes y mis hileras de verduras perennes, pero en medio les agrego lechugas, les agrego rábanos, mezclo mis cultivos. Bueno, no es complicado agregarlos a los otros cultivos. Y luego, el lado que da un poco de miedo es el lado invasivo. Muchos de ustedes tienen miedo, después de un cultivo de tupinambo, de que quede un pequeño tubérculo bajo tierra que no vimos y que vuelva a brotar. Al año siguiente, cuando mide 20, 30, 40 centímetros de alto, lo tomas, lo arrancas, sacas el tubérculo con él y ya está, no vuelve a crecer. Así que para una zona de huerto que cultivamos de manera clásica, donde vamos a pasar regularmente, no es complicado de manejar. En cambio, en las zonas donde no vamos seguido, sí, ahí seguro puede volverse invasivo, pero es en zonas donde no molesta que lo sea, así que personalmente no veo el problema. Entonces, según los cultivos, para algunas plantas que no son muy grandes, como la soca o las crones, pues a mí me pasa cada año, sí, de ver que algunas vuelven a crecer. Este año tenemos soca del Perú que está volviendo a crecer en medio de cultivos de cebolla tradicionales. Pues no es molesto, al contrario, hace una pequeña cubierta vegetal agradable. Y además de eso, tengo lugares donde tengo tupinambos que están brotando por todos lados y bueno, pues no es complicado jalar el tallo del tupinambo, el tubérculo sale junto, eso despeja una zona en la que ya no va a volver a crecer una vez que el tubérculo se arranca. Entonces, no hay que tenerle miedo a estos cultivos, no son tan molestos, tan invasivos, ni tan difíciles de manejar como parece. Donde sí va a ser difícil de manejar, pero donde no necesitamos manejarlo, es si está plantado en zonas silvestres a las que no vamos, que no visitamos seguido, que no trabajamos seguido. Sí puede volverse invasivo, pero en las zonas de huerto donde estamos regularmente, donde estamos todos los días, no es tan difícil de manejar. Y bueno, ser invadido por una planta comestible en realidad quizá no sea tan grave. El otro tipo de vegetales perennes interesantes son los vegetales trepadores, como la glicina tuberosa y el ñame de China. Son cultivos, ¿no? Sobre todo si tienes soportes. Yo tengo pérgolas por todo el jardín con mallas para que trepen, así que es fácil integrar algunos tubérculos de plantas trepadoras. Al mismo tiempo que cultivamos otras cosas ahí, podemos cultivar lechugas, podemos poner rábanos, podemos poner tomates, podemos poner lo que sea. Las trepadoras van a crecer por encima de los huertos anuales que están abajo y no van a competir entre sí. Y además, las trepadoras incluso van a dar un poco de sombra a las verduras, lo cual la mayoría de las veces no está nada mal en pleno verano. Bueno, y ahora, si todavía piensan que es complicado integrar, que no produce mucho y que requiere mucho trabajo, vayan a ver a personas que lo cultivan y pregúntenles y creo que les dirán lo mismo que yo. Ahora, en cuanto al aspecto alimenticio, bueno, para mí la mayoría, si no es que todos, los tubérculos son excelentes en cuanto al sabor. Entonces me gustaría saber, Black Olson, que me dejaste el comentario, me gustaría saber cuáles son las verduras perennes que has probado para decir que no tienen sabor, porque desde mi punto de vista al menos son cosas que son muy buenas para comer. La desventaja, lo que la mayoría de las veces se les reprocha a estas verduras, a estos tubérculos, es más bien el aspecto digestivo. Los topinambos y los yacones hacen eso. Si no estamos acostumbrados a comerlos, puede causar algunas molestias, gases, diarreas, cosas así. Ok, eso no está nada bien. Dos consejos sobre cómo comerlos. Y primero, infórmense. No les voy a explicar cada tubérculo, pero no les voy a dar una explicación para cada verdura. Infórmense, para cada tubérculo va a haber pequeños consejos que pueden encontrar en internet, en libros aquí y allá. Como con el tupinambo, les van a decir que lo cocinen con bicarbonato en el agua o cambiando el agua varias veces, que lo hiervan una primera vez en agua, luego tiren esa agua y lo hiervan de nuevo para quitar lo que puede causar molestias.
Luego, para el tupinambo se recomienda comerlos más bien frescos, después de la cosecha hay que comerlos rápidamente. En cambio, para el yacón, la pera de tierra, se recomienda dejar madurar un poco los tubérculos después de la cosecha para que tengan mejor sabor y además sean más fáciles de digerir. Así que infórmense, para cada tubérculo vas a ver pequeños consejos. Y el segundo consejo, y probablemente el más importante, es que si no están acostumbrados o si nunca han comido, tengan cuidado la primera vez que lo vayan a probar. Y bueno, perdón Carole por contar tu historia todo el tiempo, pero Carole me acompaña. Ella nunca había comido alcachofa de Jerusalén y la primera vez que quiso comer con sus hijos se hizo un gratinado de alcachofa de Jerusalén, solo con alcachofa de Jerusalén. Y bueno, pasó una mala noche. No voy a contar más detalles, pero bueno, vayan con calma. Si nunca han comido estos vegetales, pues van a hacer un gratinado de papas o de lo que acostumbren comer y le van a agregar un poco y van a ver cómo les va. Y no necesariamente van a comerlo al día siguiente, van a esperar 2 o 3 días y luego lo van a intentar de nuevo. Si todo salió bien, van a ponerle un poco más. Y van a permitir que su microbiota y todas las bacterias que están en sus intestinos se adapten y evolucionen según su alimentación. Pero si tienen que cambiar algo en su alimentación, y esto aplica para todo, háganlo despacio, vean cómo les va y denle tiempo a su estómago para adaptarse. Eso es todo. Y normalmente, bueno, al menos eso espero para ustedes, todo debería salir bien. Bueno, ya terminé. Espero haber hecho que algunas personas cambien de opinión o al menos que amplíen su visión sobre las hortalizas perennes. Y bueno, díganme en los comentarios qué piensan al respecto. Díganme cuáles son las hortalizas perennes que consumen, cuáles son sus favoritas, si tienen consejos para cocinarlas, todo eso puede ser muy interesante. Así que los demás también vayan a ver los comentarios de todos, siempre puede ser interesante. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí, espero que les haya gustado, si es así denle like, compartan el video con sus conocidos, suscríbanse al canal, todo eso siempre se agradece. Se agradece. Y bueno, si quieren apoyarme económicamente pueden hacerlo a través de la plataforma Tipeee. Trato de ponerles un enlace aquí arriba a la derecha, en la descripción debajo del video, al final del video, todo eso. En fin, lo van a encontrar. Y un gran agradecimiento a todos los que lo hagan sin quienes no podría tomarme el tiempo para hacer todos estos videos. Bueno, gracias a todos y nos vemos pronto en próximos videos. Saludos. Salut.